En una tranquila zona residencial de las afueras de Nueva York, las hojas doradas brillaban anunciando la llegada del otoño. Eleanor Brown, que ahora tiene 68 años, recordaba vívidamente los acontecimientos de hace unos 40 años, aquellos días que alteraron significativamente su vida, el conflicto con su suegra, la discordia con su hermana y la separación de su amado padre. Desde la gran ventana de la sala de estar, Eleanor observaba a su nieta Jessica jugando en el jardín. A sus 8 años, Jessica se parecía mucho a una Eleanor más joven, cabello largo y castaño, ojos inteligentes y, sobre todo, una naturaleza gentil que siempre tenía en cuenta a los demás. Jessica, ven aquí, llamó Eleanor a su nieta. Jessica dejó de jugar y corrió hacia su abuela. ¿Qué pasa, abuela?, preguntó. Mientras Eleanor limpiaba suavemente la frente sudorosa de su nieta, dijo, ¿quieres que te cuente algo de cuando tenía más o menos tu edad? Jessica se sentó junto a su abuela, ansiosa por saberlo. Sí, quiero oírlo. ¿Cómo eras cuando eras joven? Eleanor sonrió. Sí, pero esto no es solo un viejo cuento, es nuestra historia familiar y una lección de vida. Eleanor respiró profundamente y abrió las puertas a los recuerdos que había guardado durante mucho tiempo. Cuando tenía 30 años, en el Upper East Side de la ciudad de Nueva York, en medio del bullicio de la ciudad con sus edificios imponentes, la lujosa casa de la familia Brown mantenía una presencia tranquila. A los 30, estaba empezando a subir la escalera del éxito como abogada. Mi padre, George Brown, tenía 65 años y acababa de jubilarse como profesor de historia de la Universidad de Columbia. Tenía una hermana menor, Samantha, que era 4 años más joven que yo. Samantha era sociable y encantadora, pero carecía de sentido de la responsabilidad. Trabajaba en una agencia de publicidad, pero se dedicaba más a las fiestas y las citas que a su trabajo. Nuestra madre, Caroline, adoraba a Samantha y a menudo me descuidaba. Caroline, una ama de casa que valoraba su estatus en la alta sociedad, esperaba que sus hijas tuvieran buenos matrimonios. Una tarde de otoño, los 4 estábamos reunidos alrededor de la mesa del comedor de la familia Brown. Fuera de la ventana, las hojas de otoño de Central Park brillaban hermosamente. Caroline, emocionada, dijo, Eleanor, vendrás a la fiesta en el jardín el mes que viene, ¿no? Los Rockefeller también estarán allí. Eleanor dejó el tenedor y suspiró. Lo siento, mamá, tengo una fecha límite para un caso importante. Caroline frunció el ceño. Bueno, eso es una lástima. Samantha estará allí. Puede que conozca a algunos jóvenes de la familia Rockefeller. Eleanor sintió una punzada en el corazón. No recibir el amor de su madre era una vieja herida. El trabajo también es importante, mamá. Sí, pero Eleanor, la reprendió Caroline, ya tienes 30 años. Se ve mal seguir soltera a tu edad. Samantha se rió entre dientes. Así es, hermana mayor. No atraerás a nadie si solo te preocupas por el trabajo. Eleanor recogió los platos en silencio. Solo su padre, George, la miró con comprensión. Al día siguiente, Eleanor y su padre salieron a caminar. Los árboles de Central Park comenzaban a cambiar de color, lo que indicaba la llegada del otoño. Papá, yo. Eleanor buscó las palabras adecuadas. No sé si podré seguir viviendo juntos como una familia. George abrazó suavemente los hombros de su hija. Eleanor, eres una hija maravillosa. Estoy orgulloso de ti. Tu madre y Samantha tienen su valor, pero debes seguir tu camino. Eleanor lloró. Gracias, papá. Pero a veces es difícil. Mamá y Samantha no me entienden en absoluto. George sonrió suavemente. La vida es larga, Eleanor. Puede que sea difícil ahora, pero algún día se entenderán. Hasta entonces, sigan caminando por el camino en el que creen. Alentada por las palabras de su padre, Eleanor estaba decidida. Lo entiendo, papá. Haré lo mejor que pueda. A partir de ese día, Eleanor se dedicó aún más a su trabajo. Decidió perseguir sus sueños, no las expectativas de su familia. Sin embargo, la ruptura con su familia se hizo más profunda día a día. Caroline se enfadaba cada vez más por la ausencia de Eleanor de los eventos sociales y Samantha seguía criticando el modo de vida de su hermana. A pesar de los conflictos familiares, Eleanor construyó su carrera como abogada de forma constante.
Se ocupó de muchos casos defendiendo los derechos de los socialmente desfavorecidos, ganándose poco a poco la confianza de sus colegas y clientes. Un día, Eleanor asumió la defensa de un denunciante que acusaba a una gran empresa de irregularidades. Este caso tenía el potencial de afectar significativamente a su carrera. Eleanor trabajó día y noche, reuniendo pruebas y diseñando estrategias. Solo su padre, George, la apoyó en silencio durante todo esto. Eleanor, no te excedas, dijo George, mirando el rostro cansado de su hija. Eleanor sonrió. Está bien, papá. Este es un trabajo importante para mí. Por otra parte, Carolina y Samantha no intentaron comprender el compromiso de Eleanor con su trabajo. ¿Trabajando de nuevo?, dijo Samantha con un suspiro de incredulidad. Hermana, ¿estás disfrutando de tu vida?, asintió Caroline. Así es, Eleanor. No conocerás a nadie agradable si siempre estás trabajando. Eleanor suspiró en voz baja. Tenía un secreto que no podía contarle a su familia. Estaba comprometida con un hombre llamado Michael Clark, un excompañero de la universidad que en ese entonces era pediatra. Sin embargo, Eleanor no podía encontrar el momento adecuado para contárselo a su familia, temiendo su reacción. Estaba particularmente preocupada de que Caroline pudiera criticar los antecedentes familiares de Michael o su situación financiera. Mientras tanto, el caso de denuncia de irregularidades de Eleanor avanzó significativamente. Sus esfuerzos dieron sus frutos y la mala praxis corporativa salió a la luz. Este logro se convirtió en un tema importante en la comunidad jurídica y la reputación de Eleanor se disparó. Sin embargo, no podía compartir esta alegría en casa. Carolina y Samantha no parecían realmente felices por el éxito de Eleanor. En cambio, se mostraron más bien frías. Bueno, ¿no es eso algo increíble?, dijo Caroline con sarcasmo. Pero, ¿estás segura de que está bien volverse tan famosa? ¿Serás capaz de encontrar un compañero de matrimonio? Aunque se sentía triste, Eleanor recordó las palabras de aliento de su padre: sigue andando por el camino en el que crees. Sí, ese era el camino que había elegido. En la primavera de 2005, una tragedia golpeó a la familia Brown. George se cayó por las escaleras de su casa y se lastimó gravemente la espalda. Ese día, Eleanor estaba en medio de un juicio importante. Su teléfono celular estaba en modo silencioso y solo se dio cuenta de las múltiples llamadas de su madre después de que terminó la sesión del tribunal. «Mamá, ¿qué pasa?», gritó Eleanor, ansiosa. La voz de Caroline temblaba. «Eleanor, por fin me comuniqué. Es terrible. Papá se cayó por las escaleras. Ahora estamos en el hospital». Eleanor sintió que se le helaba la sangre. «Lo entiendo. Voy enseguida». La llevaron rápidamente al hospital. Cuando llegó a la habitación, Caroline y Samantha ya estaban allí. George estaba consciente, pero hacía muecas de dolor. La explicación del médico fue sombría. «Señora Brown, su lesión es grave. Tiene una fractura compleja en la cadera y necesita cirugía. Llevará tiempo la rehabilitación después». Caroline estaba angustiada. «Oh, esto es terrible. ¿Qué vamos a hacer ahora?», respondió Eleanor con calma. «Mamá, adaptaré mi trabajo. Cuidaré de papá». Samantha parecía confundida. «Pero, hermana, ¿no tienes un trabajo importante que hacer?». Eleanor miró fijamente a su hermana. «La familia es más importante, Samantha». La operación fue un éxito, pero la recuperación de George fue lenta. Eleanor se ocupó del cuidado de su padre entre sus compromisos laborales. Trabajaba en la oficina durante el día y a veces se quedaba a pasar la noche en el hospital. Un día, cuando George se despertó en la habitación del hospital, Eleanor estaba a su lado. «Eleanor», gritó George con voz débil. «Papá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?», preguntó Eleanor con dulzura. George sonrió. «No, no necesito nada. Me alegro de que estés aquí». Eleanor agarró la mano de su padre. «Por supuesto, papá. Estoy aquí para ti». George miró fijamente a su hija a la cara. «Eleanor, te has vuelto fuerte, pero quiero que tú también te cuides». Eleanor contuvo las lágrimas mientras respondía: «Lo sé, papá. Me quedaré contigo hasta que te mejores».
Mientras tanto, Carolina y Samantha parecían evitar cuidar de George. Incluso cuando iban al hospital, no se quedaban mucho tiempo y a menudo se iban rápidamente. Un día, Eleanor le preguntó a su madre y a su hermana: «Hola, Samantha, tengo un viaje de negocios importante este fin de semana. ¿Puedes cuidar de papá?» Samantha frunció el ceño. «Lo siento, Eleanor, tengo planes de ir a los Hamptons con amigos». Caroline también negó con la cabeza. «Es difícil para mí también. Tengo una reunión de mujeres». Eleanor estaba decepcionada, pero no sorprendida. «Ya veo», dijo en voz baja. «Entonces supongo que tendré que cancelar el viaje de negocios». Esa noche, Eleanor lloró en la habitación de su padre en el hospital. George consoló a su hija con una voz débil. «Eleanor, estás haciendo lo suficiente. No te culpes». Eleanor agarró la mano de su padre. «Papá, haré lo mejor que pueda. Me aseguraré de que te mejores». A medida que pasaban los días, Eleanor luchaba por equilibrar su trabajo y el cuidado de su padre. Sus colegas comprendían su situación y la apoyaban tanto como podían. Sin embargo, la gestión del tiempo siempre era un reto para ella, ya que se ocupaba de casos importantes. Un día, Eleanor se encontró inesperadamente con Michael en el pasillo del hospital. «Eleanor», gritó Michael, sorprendido. Eleanor sonrió, aunque parecía cansada. «Michael, ¿qué estás haciendo aquí?» Michael sonrió suavemente. «Estoy haciendo rondas en pediatría». «¿Estás aquí para cuidar de tu padre?» Eleanor asintió. «Sí, así es». Michael la miró preocupado. «¿Estás bien? ¿No te estás esforzando demasiado?» Eleanor suspiró profundamente. «La verdad es que es duro. Trabajo, cuidados, problemas familiares, todo se está acumulando». Michael colocó suavemente su mano sobre su hombro. «Avísame si hay algo que pueda hacer para ayudar. Superemos esto juntos». Eleanor se sintió inmensamente agradecida. «Gracias, Michael. Es reconfortante tenerte aquí». De repente, se oyeron pasos apresurados desde la estación de enfermeras. «Señor Brown», gritó una enfermera. El estado de su padre ha cambiado de repente. Eleanor sintió que la sangre se le iba del rostro. Le dirigió una rápida mirada de disculpa a Michael y corrió inmediatamente a la habitación de su padre. Cuando entró, los médicos estaban ajetreados. George respiraba con dificultad y su estado era delicado. «Papá», exclamó Eleanor. Uno de los médicos se volvió hacia ella. «Señor Brown, su padre ha desarrollado una neumonía aguda. Tenemos que trasladarlo a la UCI de inmediato». Eleanor, conmocionada pero intentando mantener la compostura, preguntó: «¿Qué debo hacer?». El médico explicó brevemente: «Por ahora, déjenoslo a nosotros, ¿puedes contactar con tus familiares?». Eleanor asintió y sacó su teléfono móvil con voz temblorosa. No quería contactar con Carolina y Samantha, pero no era momento de dudar. «Mamá», dijo Eleanor por teléfono, «la condición de papá ha empeorado de repente. Ven al hospital de inmediato». La voz de Carolina estaba llena de sorpresa y ansiedad. «Oh, Dios, qué terrible. Iré enseguida». Se puso en contacto con Samantha de la misma manera. La voz de Samantha tenía un tono serio poco común. Horas después, toda la familia se reunió en el hospital frente a la UCI. Escucharon la explicación del médico. «Señor Brown», el médico eligió sus palabras con cuidado. «La condición de su padre ahora es estable, pero sigue siendo crítica. Los próximos días serán cruciales». Caroline rompió a llorar y Samantha también estaba llorando. Eleanor permaneció de pie en silencio, pero una tormenta de emociones la asaltó por dentro. Esa noche, Eleanor decidió quedarse en el hospital. Carolina y Samantha se fueron a casa, cansadas, pero Eleanor quería estar cerca de su padre. Tarde en la noche, en el silencio frente a la UCI, Eleanor se sentó sola. De repente, sintió que alguien se sentaba a su lado. Cuando se dio la vuelta, era Michael. «Michael», dijo Eleanor con voz sorprendida. Michael sonrió suavemente. «Pensé que podrías estar aquí solo». Eleanor se sintió abrumada por la gratitud. «Gracias, gracias».
Michael tomó en silencio la mano de Eleanor. Superemos esto juntos. Estoy aquí para ti. Por primera vez, Eleanor se permitió expresar sus emociones libremente. Enterró su rostro en el hombro de Michael y comenzó a llorar en silencio. Michael la abrazó con suavidad y se quedó a su lado sin decir una palabra. Esa noche, Eleanor enfrentó sus vulnerabilidades, que había mantenido selladas durante mucho tiempo. Por primera vez, realmente aceptó que no necesitaba llevar todo sola. A la mañana siguiente, Eleanor recibió la noticia de que la condición de su padre había mejorado ligeramente. Suspiró aliviada mientras miraba por la ventana. El amanecer estaba comenzando, lo que indicaba el comienzo de un nuevo día. Eleanor prometió en voz baja: «Papá, por favor mejórate. Seamos todos felices juntos como una familia nuevamente». En ese momento, sintió la importancia de los lazos familiares con más fuerza que nunca. El estado de George fluctuaba. Aunque estaba fuera de peligro inmediato, la recuperación total parecía lejana. Eleanor visitaba el hospital a diario y acompañaba a su padre durante su rehabilitación. Un día, el médico llamó a Eleanor. Su expresión era grave y Eleanor se sintió ansiosa. «Señor Brown, tenemos los resultados de las pruebas de su padre», el médico eligió sus palabras con cuidado. «Lo siento, pero encontramos un cáncer de páncreas en etapa avanzada». Eleanor se quedó sin palabras. «Pero mi padre acaba de sufrir una fractura». El médico continuó en voz baja: «Se descubrió durante las pruebas de la fractura. Está bastante avanzada. Desafortunadamente, hay pocas esperanzas de que el tratamiento sea eficaz». Eleanor se sintió desesperada. «¿Cuánto tiempo le queda?», preguntó con voz temblorosa. El doctor suspiró profundamente. «Es difícil decirlo con exactitud, pero probablemente entre 6 meses y un año». Eleanor, conteniendo las lágrimas, decidió apreciar el tiempo que le quedaba con su padre. Decidió dejar su trabajo y dedicarse a cuidar de su padre. Su compañero, Michael, comprendió su decisión. «Eleanor, entiendo cómo te sientes», dijo Michael amablemente. «Tómate el tiempo que necesites. Tu lugar siempre está disponible aquí». Eleanor estaba llena de gratitud. «Gracias, Michael. Eso ayuda». Sin embargo, las reacciones de Caroline y Samantha fueron frías. «Eleanor, ¿estás loca?», dijo Samantha en un tono consternado. «Tirar a la basura tu carrera de esa manera». Caroline estuvo de acuerdo. «Así es, Eleanor. ¿Qué planeas hacer después de que papá muera? ¿Cómo vivirás?», respondió Eleanor, reprimiendo su tristeza y su enojo. «Mamá, el bienestar de papá es lo importante en este momento. No te preocupes por mí». Aunque había dejado su trabajo, Eleanor tenía a Michael. Ella podía darse el lujo de hacer una pausa en su carrera gracias al apoyo de Michael. Sin embargo, todavía no había encontrado el momento adecuado para hablar de esto con su familia. Un día, mientras Eleanor cuidaba a George en la habitación del hospital, él abrió los ojos en silencio. «Eleanor», llamó George con voz débil. «Papá, ¿pasa algo?», preguntó Eleanor con dulzura. George sonrió levemente. «No, solo que hay algo que quiero decirte». Eleanor se inclinó. «¿Qué pasa, papá?». «Sobre tus finanzas», dijo George lentamente. Eleanor miró a su padre con sorpresa. «¿Qué?». George tomó suavemente la mano de su hija. «Eleanor, me gusta pensar que te conozco bien. Al verte feliz, sospeché que debía haber algo». Eleanor, conteniendo las lágrimas, respondió: «Lo siento, papá. No te lo dije». George sonrió. «No hay necesidad de disculparse. Tenías tus razones, ¿no? ¿Se llamaba Michael? ¿Puedes hablarme de él?». Entre sorpresa y alivio, Eleanor empezó a hablar con su padre sobre Michael, su encuentro, cómo se entendían y sus sueños para el futuro. Cuanto más hablaba, más alegre se volvía la expresión de Eleanor. George escuchó atentamente la historia de su hija. «Me alegro de verte tan feliz», dijo. «Pero, ¿por qué no se lo dijiste a mamá y a Samantha?». Después de un breve silencio, Eleanor respondió en voz baja: «Tenía miedo de cómo reaccionarían. Pensé que podrían hacer un problema de los antecedentes familiares de Michael o de su riqueza». George suspiró profundamente. «Ya veo.
Ciertamente, esos dos pueden ser un poco parciales en sus pensamientos. Pero Eleanor, tu felicidad es lo más importante, al final lo entenderán. Alentada por las palabras de su padre, Eleanor respondió, gracias, papá. Pero todavía necesito un poco más de tiempo. George asintió. Entendido. Confío en tu criterio. En ese momento, George pareció recordar algo. Así es, Eleanor. Hay algo que necesito decirte. ¿Qué es, papá? Eleanor se inclinó. He pagado tu boda y el anticipo para tu nuevo apartamento, dijo George, con un dejo de orgullo. Eleanor se sorprendió. Pero, papá, al ver la reacción de su hija, George sonrió. He estado ahorrando un poco desde que te convertiste en abogada, para tu futuro. Eleanor se quedó sin palabras. Sintió un calor en el pecho por el profundo afecto de su padre. George continuó, quiero que seas feliz con Michael. Puedes ser feliz. Puedo verlo. Eleanor, conteniendo las lágrimas, agarró la mano de su padre. Papá, muchas gracias. George sonrió levemente. Me alegra escuchar eso. Pero Eleanor, hay una cosa más que me gustaría preguntarte. Lo que sea, papá, respondió Eleanor con seriedad. George dudó un momento antes de hablar en voz baja. Se trata de tu madre y Samantha. ¿Podrías perdonarlas? Eleanor miró a su padre con sorpresa. Pero, papá, continuó George. Tienen sus circunstancias, especialmente tu madre. Eligió sus palabras con cuidado. Ella pasó por momentos difíciles cuando era joven. Eleanor escuchó en silencio. George entrecerró los ojos al recordar el pasado. La familia de tu madre era muy estricta, comenzó a explicar. Nunca se le permitió perseguir sus sueños y siempre se vio obligada a cumplir con las expectativas de quienes la rodeaban. Y sin saberlo, dirigió ese sufrimiento hacia ti y tu hermana. Por primera vez, Eleanor se enteró del pasado de su madre y se sintió invadida por emociones complejas. Nunca supe eso. George continuó. Samantha también ha sido fuertemente influenciada por tu madre. No entienden el dolor que han soportado ellos mismos, pensó profundamente Eleanor. Conocer las complejas circunstancias de su familia por primera vez le dio una nueva perspectiva. George sostuvo suavemente la mano de su hija. No te pido que los comprendas, pero si existe una posibilidad de reconciliación, espero que la aproveches. Después de todo, la familia es irreemplazable. Eleanor asintió lentamente. Lo entiendo, papá. No puedo prometer nada, pero lo intentaré. George parecía aliviado. Eso es suficiente para mí, Eleanor. Creo en ti. A partir de ese día, Eleanor apreció aún más el tiempo que pasaba con su padre. Llevó a Michael a la habitación del hospital y los tres hablaron de sus planes juntos. Los ojos de George brillaban mientras hablaba de los nietos que esperaba conocer algún día, deseando que Eleanor y Michael construyeran un hogar feliz juntos. Sin embargo, la condición de George empeoraba día a día. Eleanor permaneció al lado de su padre, recordando con cariño sus últimos momentos juntos. En una noche tranquila, mientras Eleanor sostenía la mano de su padre en la habitación del hospital, George abrió los ojos en silencio. Eleanor, dijo con voz ronca, estoy orgulloso de ti. Esas fueron sus últimas palabras. George Brown falleció en silencio, velado por su querida hija. Eleanor lloró amargamente. El dolor de perder a su padre, su principal apoyo y única figura comprensiva, era demasiado profundo para expresarlo con palabras. Michael se acercó corriendo y abrazó a Eleanor en silencio con su calidez. Eleanor decidió dar un nuevo paso en la vida, llevando consigo los recuerdos de su padre. El funeral de George fue un evento digno y tranquilo, que reflejó su carácter. Muchos de sus estudiantes y colegas asistieron, recordando la pasión de George por la academia y su personalidad. Eleanor habló como la principal doliente. Mi padre amaba sus estudios y a su familia. Sus enseñanzas seguirán vivas en nuestros corazones. Carolina y Samantha parecían inquietas durante el funeral. Revisaron sus teléfonos repetidamente y charlaron con los asistentes. Eleanor se sintió dolida por su comportamiento, pero recordó las palabras de su padre y reprimió su ira. Después del funeral, cuando solo quedaba la familia, Carolina y Samantha le hicieron un anuncio impactante a Eleanor.
Eleanor, sobre la herencia de papá, Caroline miró a Eleanor con ojos fríos. Samantha y yo heredaremos todo. Eleanor estaba atónita. ¿Qué dijiste? Samantha agregó con aire de suficiencia, también hay un testamento. Sacó un documento y se lo puso frente a Eleanor. Eleanor tomó el testamento con manos temblorosas. Decía claramente que toda la herencia debía dejarse a Caroline y Samantha. Sin embargo, Eleanor notó que la firma era diferente a la letra habitual de su padre. Esta es. Eleanor comenzó a hablar con cuidado. Esta no es la letra de papá. La tez de Caroline cambió. ¿De qué estás hablando? Por supuesto, es la firma de papá. Samantha comenzó a poner excusas en un frenesí. Inmediatamente después de que hospitalizaran a papá, mamá y yo fuimos a su habitación y le pedimos que lo escribiera. Aceptó de inmediato no dejarte nada, Eleanor. Mientras contenía su ira, Eleanor dijo, papá nunca haría algo así. Eso es imposible. Caroline alzó la voz, cállate. No puedes aprovecharte de nosotras. Samantha se sumó. Así es, has estado actuando como una altiva, cuidando a papá, pero al final, él nos quería más que a su aburrida y seria hija. Eleanor estaba profundamente herida. Sin embargo, trató de mantener la calma. Recordó su última conversación con su padre y respiró profundamente. Mamá, Samantha, Eleanor dijo en voz baja pero con firmeza, si este es realmente el testamento de papá, lo respetaré, pero haré que un abogado verifique si es así. El rostro de Caroline se contrajo. No hay necesidad de eso. Ya está decidido. Samantha. Se burló. Sí, es demasiado tarde para que empieces a buscar sobras ahora. Eleanor se puso de pie en silencio. Lo entiendo. Ya no puedo vivir con todos ustedes. Me voy. Así. Es. Vete y no vuelvas a mostrar tu cara, dijo Caroline triunfante. Eleanor comenzó a empacar sus cosas en silencio. El último rastro de afecto que tenía por su familia desapareció. Pero también recordó las palabras de su padre, si hay una oportunidad de reconciliación, aprovéchala. Antes de salir de la habitación, Eleanor se volvió y dijo, así es como tratas la memoria de papá. Nunca podré perdonar esto. Pero dudó un poco, luego continuó. Espero que algún día podamos entendernos. Caroline y Samantha se sorprendieron momentáneamente. Una fugaz mirada de arrepentimiento pareció cruzar sus ojos. Sin embargo, sus expresiones rápidamente se volvieron frías de nuevo. Vete y no vuelvas nunca más, dijo Caroline al fin. Eleanor abrió la puerta en silencio y dejó atrás el hogar de su infancia. El frío viento de la noche golpeó sus mejillas. Respiró profundamente y dio un paso adelante hacia su nueva vida. Había pasado una semana desde que Eleanor dejó el hogar de su familia. Se estaba quedando en el apartamento de su prometido Michael. Michael la sostuvo con suavidad y la consoló. Eleanor, está bien. Estoy aquí para ti, dijo Michael mientras la sujetaba por el hombro. Eleanor estaba llena de gratitud. Gracias, Michael. Estoy muy contenta de que estés aquí. En ese momento, sonó el teléfono móvil de Eleanor. Al mirar la pantalla, era una llamada de su madre, Caroline. Eleanor dudó, pero decidió responder la llamada. Hola. Desde el otro extremo, se podía escuchar la voz de Caroline gritando. Eleanor, ¿dónde pusiste el dinero de la cuenta de tu padre? Respondió Eleanor con calma. ¿De qué estás hablando, mamá? No te hagas la tonta. Cuando revisé la cuenta, casi todo el dinero había desaparecido. La voz de Caroline era frenética. Eleanor suspiró. Mamá, ¿alguna vez has revisado el saldo? Papá lo usó para los gastos de mi boda y de la nueva casa. Por teléfono, Caroline jadeó. Eleanor continuó. Papá sabía lo de mi prometido y gastó el dinero en nuestra nueva vida juntos. La voz de Caroline tembló. Entonces la herencia que se suponía que recibiríamos es casi nada. Eleanor dijo en voz baja, aparte de la casa familiar, claro. Caroline se quedó sin palabras. Después de un momento de silencio, se escuchó la voz de Samantha. Hermana, estás bromeando, ¿no, cierto? La
Voz de Samantha también temblaba. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Respondió Eleanor con calma. Eso depende de ti. No tiene nada que ver conmigo. Pero, Eleanor, dijo Samantha con voz desesperada. Dejé mi trabajo pensando que podríamos vivir de la herencia. Entonces Eleanor dijo con severidad, deberías hacerte responsable de tus acciones. Caroline tomó el teléfono de nuevo. Eleanor, por favor ayúdame. Ya hemos reservado un viaje y no podemos cancelarlo. Eleanor se rió entre dientes. ¿Ya has reservado un viaje justo después del funeral? No estabas de luto por papá, ¿verdad? Caroline comenzó a llorar. Lo siento, Eleanor. Nos equivocamos. Por favor, ayúdanos. Eleanor respiró profundamente. Mamá y Samantha, ya es demasiado tarde para disculpas. Pero déjenme decirles esto, papá estuvo pensando en ustedes hasta el final, y aún así ustedes. Por el teléfono, se oía el sonido de los sollozos de Caroline y Samantha. Eleanor continuó, de ahora en adelante, tendrás que vivir sola. Ya no tengo el deber de ayudarte con eso. Eleanor colgó el teléfono. Michael la abrazó en silencio. ¿Estás bien? Eleanor respiró profundamente. Sí, estoy bien. Siento que todo está finalmente resuelto. Varios meses después, Eleanor y Michael comenzaron su nueva vida en la nueva casa que George había preparado para ellos. La boda fue pequeña pero emotiva. El día de la ceremonia, Eleanor colocó una foto de su padre en el altar. Gracias, papá. Tu amor me sostiene ahora. Mientras tanto, la vida de Caroline y Samantha cambió drásticamente. Su lujoso estilo de vida había terminado y comenzaron a luchar con los pagos de deudas. Samantha intentó regresar a su antigua empresa, pero no fue aceptada, por lo que cambió de un trabajo a tiempo parcial a otro. Caroline también se encontró buscando un trabajo por primera vez. Ocasionalmente, Eleanor se enteraba de sus situaciones a través de conocidos. A veces, un ligero sentimiento de simpatía surgía en su corazón, pero nada más que eso. 5 años después, Eleanor estaba caminando en el parque con su esposo, Michael. Hola, Michael, dijo Eleanor, sosteniendo la mano de su esposo. Somos felices, ¿no? Michael sonrió suavemente. Sí, muy felices. Eleanor miró al cielo. Siento que papá nos está cuidando. Michael asintió. Estoy segura de que lo es. George siempre quiso nada más que tu felicidad. En ese momento, sonó el teléfono celular de Eleanor. Era un número desconocido. Hola. ¿Es Eleanor? Se escuchó una voz vacilante. Soy la hija de Samantha. Eleanor estaba sorprendida, no sabía que su hermana tenía un hijo. Mi mamá está pasando por momentos difíciles, la voz de la niña tembló. Es por dinero, pero no puedo hacer nada al respecto. Eleanor se quedó momentáneamente sin palabras. Sin embargo, rápidamente tomó una decisión. Lo entiendo, dijo Eleanor en voz baja. Veré si hay algo que pueda hacer. Después de colgar, Michael preguntó, ¿estás bien? ¿Quién era? Eleanor respiró profundamente. Era la hija de Samantha. Parece que ella y mamá están realmente en problemas. Michael luego preguntó amablemente, ¿qué quieres hacer? Eleanor pensó por un momento antes de responder, no puedo perdonarlos por completo, pero tampoco puedo abandonarlos. Papá seguramente diría eso. Michael asintió. Apoyo cualquier decisión que tomes. Eleanor miró al cielo. A través de las nubes, la cálida luz del sol se filtraba. Papá, murmuró Eleanor en su corazón. No he olvidado tus enseñanzas. Los lazos familiares, incluso cuando están heridos, nunca se cortan por completo. A partir de ese día, Eleanor decidió reparar gradualmente su relación con su madre y Samantha. Sería un largo viaje, sin embargo, el amor y la tolerancia transmitidos por su padre, George, la guiarían. En 2024, Eleanor tenía 68 años. Se había convertido en una abogada exitosa, ayudando a muchas personas. Ahora, a su lado estaba su nieta de 8 años, Jessica. Abuela, ¿qué pasó después de eso?
Jessica miró a Eleanor con ojos curiosos. Eleanor sonrió suavemente. Bueno, llevó tiempo, pero gradualmente arreglamos nuestra relación. La abuela Samantha y la bisabuela Caroline se dieron cuenta de sus errores y realmente se arrepintieron. Ahora todas nos reunimos como familia a veces. Eleanor continuó, por supuesto, no es tan cercano como solía ser, pero hemos logrado recuperar el sentido de cariño mutuo. Jessica se conmovió y luego dijo, eso es asombroso, abuela. Creo que perdonar es difícil. Eleanor acarició suavemente la cabeza de su nieta. Sí, Jessica, perdonar es difícil. Pero perdonar también hace que tu propio corazón se sienta más ligero y crea una oportunidad para construir nuevas relaciones. Jessica escuchó atentamente mientras Eleanor continuaba, pero lo más importante es no comprometer tus valores. Perdonar es diferente a perderte a ti mismo. Eso es lo que tu tatarabuelo, mi padre, me enseñó. Eleanor miró por la ventana. En el jardín florecían flores de varios colores. Eran flores que había plantado con su madre y Samantha. Las familias a veces pueden hacerse daño, dijo Eleanor en voz baja. Pero siguen siendo familia. Lo importante es tratar de entenderse y no olvidarse del amor. Jessica grabó profundamente en su corazón las palabras de su abuela. Eleanor se puso de pie y tomó un álbum del estante. Oye, Jessica, ¿quieres ver este álbum? Contiene la historia de nuestra familia. Jessica se sentó junto a su abuela con curiosidad. Eleanor comenzó a pasar las páginas lentamente. Había fotos llenas de alegría, tristeza, conflicto y reconciliación, una variedad de emociones capturadas en fotografías familiares. Mira, este es tu bisabuelo, Eleanor señaló una foto de George sonriendo. Su enseñanza todavía apoya a nuestra familia hoy en día. Jessica miró fijamente la foto. El bisabuelo parece amable. Eleanor asintió. Sí, era una persona verdaderamente amable y nos enseñó la importancia de los lazos familiares. Mientras hojeaba el álbum, Eleanor continuó contándole a su nieta sobre la historia de su familia. Compartía todo, tanto las alegrías como las tristezas, sin ocultar nada. Era una lección importante que quería transmitir a la próxima generación. Al anochecer, Eleanor y Jessica salieron al jardín. El sol poniente coloreaba hermosamente el cielo. Hola, Jessica, dijo Eleanor con dulzura. La vida tiene muchos desafíos, pero no hay nada que no podamos superar. Cree en tu familia, cree en ti misma y valora a las personas que amas. Ese es el camino a la felicidad. Jessica agarró la mano de su abuela. Lo entiendo, abuela. Yo también cuidaré a mi familia y quiero ser fuerte y amable como tú. Eleanor abrazó a su nieta. Lágrimas de alegría y gratitud brillaron en sus ojos. El viento las envolvió suavemente a ambas. Eleanor sintió como si pudiera percibir la cálida mirada de su padre George. Gracias, papá, murmuró Eleanor en su corazón. Tu último regalo ha traído felicidad a nuestra familia. Cuando el sol se puso y comenzó una nueva noche, Eleanor prometió seguir cuidando los lazos de la familia y caminar hacia los nuevos días que estaban por venir.